Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, yo soy Nicolás Alvarado y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Dichosa Palabra, o no diría una emisión más porque es una emisión excepcional porque estamos fuera de nuestros estudios, estamos muy cómoda y elegantemente albergados por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y me da muchísimo gusto estar así, tanto que me he quedado sin habla y tendré ahora que dejar que se presenten mis compañeros. A mí también me alegra mucho estar esta noche en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, pues si bien es cierto que el arte es largo y la vida es corta, gracias a la conservación, gracias a la restauración y gracias a la museografía, el arte es aún más largo y la vida es aún más interesante. Soy Pablo Boullosa, buenas noches. Estamos efectivamente en un lugar que se dedica a preservar, a conservar y a recuperar obras de arte y todo aquello que merezca la pena que trascienda a lo largo de la historia. Entre esas reliquias, entre esos tesoros, se encuentran sin duda los libros que han tenido que sobrevivir a lo largo de la historia a amenazas como el fuego, el agua, los animales, la luz, los hongos, la humedad, en fin, sobre todo, y el peor de todos, el ser humano. En 1716, el rey español Felipe IV lo que hizo fue sacar un decreto que obligaba a todos los editores de toda la nación, en ese caso de toda España, a depositar en la Biblioteca Nacional 3 ejemplares de cada obra publicada, con el fin de que hubiera una institución que se dedicara efectivamente a conservar y a un poco a proteger que esas obras sí se quedaran en el tiempo y se pudieran cuidar como merecen. Gracias a medidas como esa, a escuelas como esta, a los talleres de restauración, podemos hoy disfrutar y seguir disfrutando de obras antiguas, de obras de arte, de patrimonios que conforman el bien de cada país. Y bueno, por eso es una felicidad estar hoy aquí con todos ustedes. Gracias a todo el público por acercarse hasta aquí. Buenas noches, yo soy Laura García. ¿Qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí con este público tan evidentemente en vivo y también saludar al público que está allá. Evidentemente también muerto. tiene que estar en vivo porque si no, no le hubiera prendido a la televisión. Quiero saludar a mis parientes canadienses que andan ahora en México. Y como la otra vez, no sé si ustedes vieron un programa en el que Nicolás trajo un cochinito. Yo también, en vez de aforismo, quiero presentarles un nuevo invento que acabo de patentar ayer. Miren, que es este, ¿sí? Es así. Es un Eso no es una pipa. pipapapeles. Es un pipapapeles. Se llama pipapapeles. Vean qué bonito está, ¿no? ¿Y cuando Yo te lo soy fumas? Eduardo Casar. ¿Y cuando ¿Perdón? te lo fumas? Echa un... Ah, no, eso ya es ¿Ya otra no cosa. pipa los Ya papeles? ya es otra cosa. Para esto es pipapapeles y ya. Bueno, mis Eso compañeros, no es una pipa, ¿verdad? todos han sido muy decentes, pero yo quiero decirles que yo, francamente, si me da gusto estar aquí, es porque este es un gran templo no solo a la mentira, sino a que se perpetúen las mentiras. Porque como dijo Pablo Picasso, el arte no es la verdad, el arte es una mentira que nos hace acceder a la verdad. Entremos en materia, pues. Jorge Paz nos pide que hablemos de El espejo en el espejo, esta novela de Mijael Ende. Sí, ¿cómo dijiste, Mijael? Mijael. Qué bueno, porque yo nunca he sabido cómo se dice. Yo le digo Michael porque No, tengo un acercamiento con él. Michael en alemán es Mijael, pero si Mijael. ustedes cuando eran muy cuates y él vivía así se llevaban, pues Michel. cada quien. No, Y oían sí, la le música voy a de Bach. cambiar. Ahorita, como ya Ende ya murió, no le va a importar que yo ya le llame Mijael Ende, que es muy famoso por la Momo, por la historia interminable. Es realmente tal vez el gran autor de literatura para niños del siglo XX. Pero tiene dos obras que afortunadamente están traducidas al español en Alfaguara. Aparecen una que se llama La prisión de la libertad y otra El espejo en el espejo. El espejo en el espejo es un libro de relatos concatenados por cierta idea como muy kafkiana, muy de absurdo. Y son relatos realmente, algunos escalofriantes. Hay ahí uno de un bailarín que está esperando que se abra el telón y el telón no se abre. Y el bailarín sigue ahí esperando y no puede moverse porque ¿qué tal si en el momento que se mueva se abre el telón? Exactamente donde uno se puede ver reflejado cuando está esperando a alguien
y no puede desplazarse del lugar porque qué tal si en ese momento llega. El teléfono está a una cuadra, pero no nos podemos mover. Entonces son situaciones como de absurdos cotidianos realmente geniales. Yo recomendaría para que los papás digan qué buen escritor y luego le lean también sus cosas para niños que son magníficas, que leyeran El espejo en el espejo. Y la idea que liga todos estos relatos es la idea del Minotauro, ¿verdad, Eduardo? No lo ¿No? percibo así. No, no, yo no ¿Cómo lo he es? leído, Ajá. pero eso me habían contado. Lo que pasa es que hay, son relatos, hay una boda, hay unos bailarines, hay una idea del laberinto, y entonces con un texto con el que abre tiene referencia al laberinto y con el que cierra también. Entonces es probable que sí se pudiera hablar de ese hilo conductor. Y está ¿no? ilustrado, creo que su padre era pintor. ¿El de Ende? Ende. ¿De y- Mijael Ende? De Mijael Ende. Y creo que algunos libros estaban ilustrados por él, pero en concreto ese no lo sé. No, la edición está para adultos, no está ilustrada. Hay también publicado un cuaderno de apuntes, que son sus cuadernos, que son realmente reflexiones muy, muy, muy interesantes. Ya que mencionaron lo del espejo, me gustaría recordar eso que decía Lichtenberg, que decía que un libro es como un espejo, y el título del libro es El espejo en el espejo, ¿no? Claro. Y decía, un libro es como un espejo, ya que si lo mira un mono, no verá reflejado un santo, ¿no? Bueno, pues hemos hablado ya de Ende y por ende nos toca hablar de otra cosa. Anneliese Kriebel pregunta de dónde viene la palabra restauración. Aquí, aquí, De restaurar. Aquí a ver qué decimos. ver Aquí qué nos van a decimos. corregir. No nos vayan a hacer Nos van a restaurar luego a la salida. Te hubiera saltado eso. Restauración además tiene diferentes acepciones. Hay, digo, la más lógica que por la que estamos aquí es la de recuperar algo que estaba averiado, roto o en desperfecto. Hay otra, que es la política, que es la de restablecer un régimen político que había sido quitado a un país y volver un poco a ese régimen, que durante la historia ha habido varios, en Francia y en España ha habido un par de ellos con la monarquía muy importantes. Y en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, ahora sí que no sé a quién restauraron. Sí, pero cuando hubo después de algo. Cromwell, después de la revolución de Cromwell en el protectorado, sube Carlos II al trono, esa es la restauración, que siguen ellos pues en el periodo de la restauración, porque ya nunca más Y han tenido siguen. revoluciones. A la reina antimonárquicas. Isabel II una Restauradas. restauradita de las otras no le vendría mal tampoco. Y hay una tercera a la que nos apuntamos todos, que es la de la parte de la hostelería que se dedica a ver todo lo concerniente a los restaurantes, porque en realidad restauración y restaurante tienen la misma raíz. Viene de restauratio en latín, que significa reparar, efectivamente restaurar. En el caso de restauración es bastante lógica, en el caso de restaurante, por ahí dicen las malas lenguas que eran porque restauran las fuerzas al ser humano al alimentarse. Cuentan por ahí de una anécdota de un hostelero francés que puso una leyenda en su restaurante diciendo que el que iba ahí y comía En su de su posada, comida, más que restaurante, todavía no sí, lo era, ¿no? todavía no era. Bueno, y además posada y restaurante creo que, no sé si nos deben también corregir eso, como que tienen diferentes categorías de. Y entonces, Bueno, ¿qué puso en el el letrero? ¿Qué cabaret, puso en el que era la letrero, perdón? palabra que Puso se algo así usaba en como el aquella que época. viene y coma de mis alimentos, le restauraré las energías perdidas. Entonces de ahí viene, la palabra restaurante. Hay restauradores de virginidades. Ah, sí. Sí. Eh, Y curarse la cruda es un proceso de restauración. Bueno, aquí nuestra maquillista nos hace un proceso de restauración cada sábado. Jaime Cama. De cualquier manera, cuando vayan a un restaurante, ojalá les sirvan fresco y no restaurado, ¿no? Exacto. Por si No, las mira, si no pórfidas, las ¿no? caras que se te quedan Porque aquí es como como las- de un amigo que decía, oiga, no tiene pan de ayer, porque el de antier ya está muy duro, ¿no? Jaime Cama pregunta qué significa y de dónde viene la palabra mengambrea. Mengambrea, la usa mucho un hermano mío. De ahí viene. Bueno, es mi fuente, uno tiene que citar a sus fuentes. Cuando cito el refranero mexicano, bueno, procuro, pero mi hermano Alfredo la usa como desecho, un poco como bagazo, como lo que queda de algo. A mí me suena ya en cuestión, al tener el final con brea, a algo que tuviera esa consistencia de la brea, ¿no? Pegajoso, ¿no? Es un mexicanismo.
Es un mexicanismo. Es un mexicanismo y yo yo no tengo idea de dónde venga. Es un Y yo vi en sinónimo, mis digamos, diccionarios de mexicanismos y no sé. es un sinónimo, digamos, de menjurje. Y ha habido piezas sinfónicas hay una pieza más o menos importante para saxofón, no me acuerdo de quién, que se llama Mengambré. Alguna es una banda de heavy metal que se llamó Mengambré. Debía ser literalmente un embarre musical eso de la banda de heavy metal, ¿no? Seguramente, un Pegajoso. popurrí. Un popurrí. No, yo había oído que tiene que ver con un origen árabe, que tanto en efecto Mengambrea como Menjurje están ambas relacionadas y tienen un origen árabe que significa mezcolanza, pero realmente Pero solo Yo lo ignoro. usamos aquí. solo lo usamos en México, ¿no? Sí, yo no la había oído nunca. De hecho, eso yo pude leerlo en este libro que me hizo llegar Eduardo López Cruz. Él ha hecho un trabajo estupendo en San Luis Potosí, escribiendo este libro que se llama Lengua Larga, Diccionario Etimológico de la Lengua Mexicana. Está publicado por Grupo Editorial Librevía y realmente es una obra muy admirable, sobre todo porque está hecha al margen de apoyos institucionales y realmente es un trabajo muy, muy completo sobre el habla popular mexicana y si a uno le interesa saber, por ejemplo, de dónde viene Mengambrea o cosas así, Eduardo López Cruz ha hecho un gran esfuerzo en recopilar estos vocablos. Pero ahora les toca hacer un gran esfuerzo a ustedes. Les toca contestarnos cuál es la dichosa palabra del día. Nuestra dichosa palabra es la siguiente. Díganos cuál es el nombre dado a los libros de los antiguos indígenas mesoamericanos. Más barcos no nos pudimos poner. Sí, qué barbaridad. ¿Cuál es el nombre que llevan los libros de los antiguos indígenas mesoamericanos? Quien nos conteste correctamente a la dirección electrónica que aparece en sus pantallas, la dichosa palabra En sus 22mx.tv o a los teléfonos que aparecen en sus pantallas. Pantalla de aquí. Es que lo que tú no sabes es que nuestros televidentes tienen varios televisores. Entonces en sus varias pantallas aparecen la dirección. Se No, puede no. llevar, ¿qué por ejemplo, Laura? Por ejemplo, nos se pueden llevar este libro, El Padre Tembleque, de Octavio Valdés, editorial Yus, o Jus, todavía no adivino cómo se llama. Es sobre la historia de fraile que construyó un acueducto en los primeros años de evangelización de la Ciudad de México. Y bueno, pues cuenta un ¿En poquito toda la Querétaro o en historia. dónde? Creo que sí, no sé. Creo que en las No sé en dónde. realmente. inhóspitas cercanas tierras de la Ciudad de México. Bueno, también vamos a estar obsequiando ejemplares de ni más ni menos que el Don Quijote de la Mancha en una adaptación que hizo Felipe Garrido, quien ya es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, por cierto, y tiene ilustraciones de Antonio Albarrán Rivera, fotografías de Antonio Pereira Sarmiento. Está publicado por editorial Océano. Tenemos también por una cortesía editorial de escritura y de la SOGEM, Pragmatáfora, Cosas, Versos y Prosas, un libro de cosas, versos y prosas de Fernando Reyes. Y suscripciones a la revista El Huevo, que es una revista que ustedes tienen que leer. Está muy buena la entrevista. Eso, por supuesto. La revista, a eso te refieres, ¿va? Sí, sí. A la revista, claro. Bueno, tenemos también preguntas para ustedes, tenemos preguntas para el público que nos acompaña aquí mismo en... Supongo que algo les vamos a regalar a los que responden aquí, Sí. pero eso sí no. No. tengo- De ¿no? escritura, No, sí, nada más La para revista que de respondan. Ah, mira, sí, escritura. ahí tienen, ellas están mostrando. Les vamos a regalar la revista de escritura precisamente a quien, y también suscripciones a la revista El Huevo. Aquí dice el productor que ya se puso de acuerdo con el director del Huevo y que le va a regalar un chorro de suscripciones. Entonces, al que nos conteste lo siguiente. ¿Qué país sudamericano tomó su nombre de la palabra latina que significa plateado? A ver, Está se me hace que aquí facilísimo. estaba Ahí. el primer Para- valiente que se había lanzado acá con... A ver, Nada el más que al micro, micrófono. porque si no, en la tele no nos oyen. Y dinos tu nombre primero, no seas gacho. Antonio Félix, Argentina. Muy bien contestado. Efectivamente, un aplausito. Y le entregan inmediatamente sus revistas. ¿Más preguntas al público o ya una más pregunta al público? Ahora vamos a hacer menos barcos. Sí, una ¿En qué difícil. sexenio se fundó el Colegio Nacional? ¿En el sexenio de quién? ¿De qué presidente? Es que esto es muy interesante. José Emilio Pacheco dice que Ah, ya. en México no debemos estar contando los ya años ves. por decenas de años, no debíamos hablar de los 20, los 30, los 40, Sino por sino que sexenios. tenemos nuestra propia medida que son los sexenios y creo que tiene Habría Bueno, más. así están organizados A ver. los diarios de Novo, por ejemplo. Sí, por sexenios. Ahí está la respuesta. Nombre En- y respuesta. En tiempos de Cárdenas, y mi nombre es Héctor. No es Cárdenas. Y tu No fue respuesta Cárdenas. es incorrecta. ¡Ay! A ver, ¿quién más tenía una respuesta por Otro acá? sexenio. ¿Nadie? Cerquita del de Cárdenas. Allá arriba tenemos a alguien. pero Allá no sé cómo arriba le vamos a tenemos... Uy, alcanzar. pero... No. No.
López Portillo falló. Pues ustedes tampoco. vayan diciendo, digo, en una de esas se van atinando. A ver, acá hay otra respuesta. Díganos cuántos sexenios hay. Mónica Ruiz Cortines. Ah, tu nombre no es Mónica Ruiz Cortines, tu nombre es Mónica y dices que en el de Ruiz Mi Cortines querida Mónica tampoco. Ruiz Cortines, no. Falló. Ya quedan pocos sexenios. Ya, quedan Ahí pocos, tenemos quedan más. pocos. Aquí, A ver, allá hay aquí ya tienen otra micrófono, mano. ¿no? ¿Aquí? Cintia. Y en el de Ávila Camacho. Eso. Sí, ya nomás quedaban Ávila Camacho y Cedillo. No, no es nomás cierto, queda. muchas felicidades. Vámonos a unos mensajes y regresamos con más aquí en La Dichosa Palabra desde la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INA. Tenemos además más regalos para ustedes aquí en La Dichosa Palabra. Huéspeda, era esa palabra que aparentemente está bien dicha. No, que va a estar bien dicha. Digo, una cosa es que los diccionarios la acepten y otra cosa es que esté bien dicha. Yo creo que es un invento pues, de unas señoras que saben de muchas cosas, que saben de acción afirmativa, que saben de derechos de las minorías, De que los saben mexicanos y de las reproducción, de muchas cosas, pero del lenguaje no saben, que son las feministas. Bueno, pero Entonces, como digamos, llevan el hablando de huéspedo. abogadas, de médicas. El Pero es huéspedo curioso también. porque- ¿Por qué no decimos el huéspedo y la huéspeda? No, vale, estoy en minoría aplastante, Es curioso así que no voy porque- a defenderme. No, yo quisiera defenderme porque yo soy el autor de esa cortinilla y debo decir sencillamente que la tomé del diccionario de Del la Real diccionario Academia, Academia. que lo consigna. Sí, ¿Pero sí, qué opinión te merece? No, me merece la opinión de que, como dice ahí, bueno, pues incorrecta igual no, porque está en los diccionarios, pero el uso extendido y el correcto, pues, el que nos gusta es la huésped, no la huéspeda, ¿no? Pero es que además, ¿por qué queremos feminizar a ultranza una palabra que no No. es masculina de entrada? Huésped es neutro, género neutro, huésped. Después El de huésped, esta la pelea huésped. No, estoy de dialéctica. acuerdo. No, mi pleito no es contigo, es con el diccionario y con las feministas. Bueno, no es pero el contigo, diccionario de pues la no. Real Academia tiene cosas muy curiosas. De acuerdo. Vamos, Es el cementerio además, donde tú van a querías morir decir las algo del palabras, decía sexenio alguien, ¿no? para Sí, quitarlo de huéspeda ya. Eso de medir el tiempo en sexenios, lo que quería decir es que el otro día vi un letrero de propaganda política que decía tal gente, 2006, 2012. Entonces dije, caray, ya nada más me quedan como 2 sexenios. Es decir, ¿Cómo para qué? como para andar ahí más o menos en Como para circulación. votar. Es decir, si uno mide en sexenios, si uno dice, bueno, yo ya llevo, por ejemplo, 9 sexenios y me faltan más o menos unos 2, entonces se te hace muy chiquito, ¿no? ¿Sí? Si lo piensas en voy a días, decir- bueno, pues te voy a es decir- mucho, Pero en ¿no? decenas Se te hace 6 veces más chiquito Sí, que si lo claro, piensas en claro. año, con toda exactitud. Sí, pero ¿saben qué? Que yo creo que a los que son presidentes se les hace 12 veces más. Aunque ellos tienen la sensación de que se les hace mucho más grandote, ¿no? Hay Nos una, vamos a pasar con el siguiente sexenio como sigamos Preguntas del aquí, pero público. tenemos preguntas del público. Tú tenías. Yo tengo una que puede ser rápida ya ahora con lo que se estaba hablando de. Dice Diana Ugalde, un hombre es ver, ¿Quién misógino. es ¿Quién es Diana? Diana? ¿Ugalde? O... Ah, está allá arriba. Hola. Está Allá hasta arriba, atrás. en Gayola, como Sal. dice Eh, alguna bueno, pregunta dice, por ahí. un hombre es misógino cuando odia a las mujeres, la mujer que odia a los hombres, ¿qué es? Es decir, ¿cuál sería el Ridículo. equivalente de misógino? Yo he pensado que si hay misoginia, podría ser misterginia.
Esa es una propuesta mía. Porque androginia no está bien. No, mister, más miss y mister, ¿no? Pero es que ese sería el odio a los hombres, a los hombres mayores. ¿A los mister? Sí, ya, O a los ya que mister, hacen, ya tienes culturismo. alguna Bueno, calicatencia. ¿alguien más tiene? Sí, bueno, ¿Alguna nada más? más decir que en realidad hay muchas cosas que no tienen una única palabra. Hay ideas que existen que manejamos, pero que no corresponden a ninguna palabra en específico. Y el lenguaje, pues es una cosa, no es un lenguaje lógico, es una cosa hecha del uso. Esa palabra no existe, pues porque no la Porque han no, formado. pero Pero en el nada momento en que alguien lo nadie. invente y pegue, pues pegará, ¿no? Pues androfobia es bonito, ¿no? Androfobia. Pero lo es que- como lo- para todos los hombres y Fobia a mujeres, es Andrés. como más... No, para todos los hombres sería antropofobia. Antro- No, es Antropofobia. androfobia, no anterofobia. Ok, Antrofobia es la fobia a los antros, más bien. exacto. A ver. Entonces, Audelia, creo que te llamas. Antonio. No entendí muy bien tu nombre, pero aquí... Audelia Antonio. Audelia Antonio pregunta que en la obra de Romeo y Julieta, ¿en qué principio italiano se desarrolla la historia? Bueno, no sé exactamente en qué principio italiano se desarrolla la historia, pero sí es una historia italiana originalmente, es decir, Shakespeare basa su obra de teatro en un poema de un señor Brooke, si no me equivoco, que ya se llamaba La tragedia de Romeo y Julieta, y este señor Brooke había leído con toda seguridad alguna traducción hecha del italiano al francés o al inglés de viejas novelas escritas un poco a la manera del Decamerón, pero un poco después de eso, a la manera de estas noveletas renacentistas. Y hay distintas obras en Italia que ya hablan de estos amantes de Verona, Romeo y Julieta, con más o menos las líneas generales del argumento. Esto es interesante porque finalmente Romeo y Julieta es una obra de una tremenda fuerza y no depende de una idea romántica que nos hemos hecho muy posteriormente acerca de la originalidad del artista. El artista no tiene por qué ser necesariamente original, como ahora lo suponemos, y la prueba está en que Shakespeare, no solamente en Romeo y Julieta, sino en muchas otras de sus obras, tomaba argumentos o ideas ya muy hechas de otras personas. Lo que hacía era convertirlos en obras de Shakespeare. Ese es el mérito, no el mérito es, ay, se me ocurrió estos Una nombres historia. tan simpáticos, ¿no? Julieta Capuleta, prácticamente es en inglés, New Juliet Capulet, es un nombre, una literación, etcétera. Y es una obra, pues, fascinante por muchos motivos, entre otros, no menor, el de que es una obra que, aunque pasa por ser una defensa del amor-pasión o del amor apasionado, en realidad es una obra que demuestra el tremendo poder destructor también de la pasión. Es decir, asociamos hoy con gran facilidad el odio con la violencia, el odio con la muerte. Nos parece muy natural que la violencia genere odio, que el odio genere violencia, que esto produzca la muerte. Pero no asumimos que el amor también es una pasión y que todas las pasiones se salen, rompen los cauces sociales normales. Y esta pasión en Romeo y Julieta va a poner a los protagonistas en contra de sus familias, en contra de sus amigos, en contra del orden social establecido. Van a pagar un costo altísimo que los va a llevar a la muerte, ¿no? Entonces es una obra apasionante por muchos motivos. Y apasionada. Y muy apasionada, ¿no? Además, contrariamente a esta idea de que debe haber buenos y malos en las obras, es una obra donde todos los personajes son buenos, nadie quiere el mal de nadie, no hay el malo de la tragedia. Y sin embargo, Todos la buena terminan mal. voluntad de todos los protagonistas, sin excepción, los conduce a esta tragedia de muerte, ¿no? Es decir, es una lección de vida importante, no basta con la buena intención. En México muchas veces creemos en esta moral de que lo importante es que lo haya hecho con buena intención. Bueno, la buena intención no basta, acaban muertas muchas personas y es una prueba de esto, ¿no? Es decir, todos con buena intención. Miren, para que vean el ejemplo, por ejemplo, con muy buena intención, un productor musical de la era disco, que se llamaba Alec R. Constantino, estudiaste esta historia, escribió una ópera disco, que es la única ópera disco de la historia sobre Romeo y Julieta. Entonces, toda la ópera es cantada. O sea, quiere decir que hay otras óperas discos No, con no. otros temas. La única ópera que dio el movimiento disco Ah, es ok. la ópera de Alec R. Constadinos que se llama Romeo y Julieta, que es un portento que dura 1 hora, nos da toda la tragedia de Romeo y Julieta a ritmo disco. Bueno, Ahora, otra No me otra imagino ya cosa yo en es, Travolta. en Romeo y Julieta, un personaje genial que es Mercucho. ¿Sí? Es decir, personajes secundarios que realmente llevan a la obra
la suben mucho. Incluso alguien decía que Shakespeare tuvo que matar a Mercucho porque si no Mercucho mataba a Shakespeare. ¿Sí? Es decir, se iba De a lo comer importante la que es, ¿no? obra. Ujú. ¿Sí? Es un personaje realmente prodigioso. Sí, muy Incluso en la cínico y muy película de simpático, ¿no? Zafirelli, ¿no? Y lo que me encanta de Y- esas cosas es que a pesar de que sí están basadas como en hechos reales o en gente que supuestamente sí existió de alguna manera o parecida a como lo cuentan, pues hoy en día en Verona tienen hasta el balcón de Julieta, tienen la cama de Julieta, tienen la Pero calle de Julieta. ese es tienen- un sentido de aprovechar Totalmente turístico porque hoy turísticamente, es ¿no? creo Sí. que la tercera o la cuarta ciudad más visitada de Italia gracias a Shakespeare. Y entonces. dicen que todavía siguen llegando Lo que cartas sí hay es en Verona a los un hotel que se Capuletos, llama ¿no? el Hotel Due Torri, que se precia de ser uno de los pocos edificios que sí sobrevivieron en Verona, que existieron en la época en la que existieron Romeo y Julieta, y por supuesto el Hotel Due Torri de Verona tiene su suite Romeo y Julieta. Pregunta especial para seguir aquí ganándonos premios. Estamos buscando una palabra que tiene dos funciones gramaticales. Como adjetivo, la palabra significa perteneciente o relativo a la cadera, y como sustantivo es femenino y se refiere a un dolor horrible que afecta a un nervio de la cadera. Si lo saben, escríbanos, llámenos. Aquí creo que entre el público también estaremos regalando cosas, y entre las cosas que se pueden llevar están las siguientes. Está el Diccionario de México de Juan Palomar de Miguel, por cortesía editorial Trillas. ¿Diccionario de México? De México, sí, son de estos diccionarios como el Musacchio, como el, Que hablan de mexicanos el ilustres. biográfico de Porrúa, pero que también toman, haz de cuenta, no sé, la entrada de ferrocarriles, y entonces viene la historia del ferrocarril en México Ya. y así, ¿no? Eso es lo que te aprendes para venir a la dichosa. Sí. Pablo, ¿qué más tenemos? Tenemos de Séneca el Tratado de la Brevedad de la Vida. Está publicado en la Biblioteca de Filosofía de Ediciones Mestas. Y bueno, pues es un clásico. Y por una cortesía de sí misma, tenemos la revista Este País, que en esta ocasión tiene varios materiales interesantes. Tiene un texto sobre las relaciones de México con otros países de Bernardo Sepúlveda, tiene un estudio sobre el sistema de salud en México de la OCDE, en fin, muchos materiales Nada- importantes en la revista Este País. Quiero nada más decir, ahora que tengo en la mano este Tratado de la Brevedad de la Vida de Séneca, que Shakespeare leyó las tragedias de Séneca, y a Séneca le gustaba mucho la sangre. Ustedes recuerdan Tito Andrónico, que es esta obra gore, dicen, ¿no?, de Shakespeare. En Romeo y Julieta también hay muchísima sangre, muchísima violencia, y se dice que es una influencia de las tragedias de Séneca, por cierto. Recuerden, estamos buscando una palabra que tiene dos funciones, una como adjetivo, que es todo lo perteneciente o relativo a la cadera, y otra como sustantivo femenino, que se refiere a ese dolor horrible que ataca al nervio de la cadera. Y creo que por aquí hay algunas manos, pero vamos a preguntar ahora otras cosas. Vamos a hacer alguna pregunta referente a una cosa que estábamos comentando antes. En la historia de Francia se habla del periodo de la Restauración, cuando cierto monarca volvió al trono después de la abdicación de Napoleón, y cuando él mismo volvió a ocupar el trono después de la derrota definitiva de Napoleón. ¿Quién es el rey que protagonizó este periodo de restauración y de qué rey era hermano? Está más o Sonó menos como a fácil, porque trabalenguas, es de ¿verdad? Francia. Re fácil. Es de Francia. Esa pregunta es para aquí, para el público, ¿no? Sí, Sí, es para acá. Luis XVIII, efectivamente. Pero usted no es Luis XVIII, Pero usted quiero no es- inferir. Usted es, nos da su nombre, Yo por soy favor. Rubén Rocha. Rubén, felicidades, te llevas un Don ejemplar Rubén. de escritura. Muy bien. Por cierto, qué bien estuvo la miniserie de Napoleón en Canal 22, ¿no? Y qué bien está la de Byron también. Esa no la he seguido, pero la de Napoleón estuvo excelente. Véanla los domingos a las 10 de la noche por Canal. Después de cuéntame cómo pasó. Otra pregunta para el público. ¿Cómo se llama el mural de Diego Rivera, que de hecho es una réplica de otro que comenzara a hacer para el edificio de la RCA en el centro Rockefeller de Nueva York, pero que tuvo que dejar inconcluso? Allá arriba tienen, mira. Va por la segunda. O sea, lo que hizo Rockefeller. ¿No? ¿Ya te arrepentiste? ¿No? ¿A que si podemos repetir la ¿cómo pregunta? no? ¿Cómo se llama el mural de Diego Rivera, que de hecho es una réplica de otro que comenzara a hacer para el edificio de la RCA en el centro Rockefeller de Nueva York, pero que tuvo que dejar inconcluso? Allá lo dejó inconcluso porque Rockefeller se enojó porque dijo que había le tirara. una figura que Lenin. le parecía muy Acá parecida a también Lenin, tenemos era una Lenin. mano. Y entonces lo mandó borrar y otra gente hizo ese mural. Y después Diego Rivera vino a México y lo rehizo dijo. ese mural con algunas diferencias. ¿Cómo se llama ese mural? Es la tecnología, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No? Tal vez. No. No, ¿cómo no? Ok. Pero allá sí el señor ya se acordó. Creo que
creo que era la humanidad salvada por la ciencia. No, creo por que ahí. no. Chin. Aquí otra mano, ¿nos dices tu nombre ¿No es el primero? hombre Miguel Ángel, el hombre controlando el universo? No. Casi. Pero es por ahí, por ahí, por ahí. Pero tibio, tibio. Tibiecito. Bueno, ¿Alguna mano más? vámonos a un corte entonces. Tenemos ¿no? unos minutos para que lo piensen, mientras aquí en estos cortes comerciales no se vayan, seguimos en la dichosa palabra en vivo. ¿A mí me pega el micro? ¿Yo le estoy pegando el micro? ¿Tiene alguien otra pregunta del público? Venga, eso. Gracias. Seguimos transmitiendo en vivo desde la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y aquí, entre el público, hay algunas personas que nos formularon unas preguntas. ¿Tú tienes alguna por ahí, Laura? Estás muy rapidita y creo que sencillita, espero no equivocarme, de Edgar Anaya, que debe estar por acá. Edgar nos pregunta que si en el nombre de Ciudad de México, ciudad se escribe con mayúscula o con minúscula. Según yo, y que me corrijan aquí y todo. La capital de este país es México, es homónima con el país, es México, y por lo tanto lo que se hace es distinguir el país de la ciudad diciendo Ciudad de México, pero creo que su nombre oficial nada más es México, con lo cual Ciudad de México podría decir como decir, no sé, Ciudad de Monterrey, Ciudad de Guadalajara. Lo que pasa es que como no se confunde Guadalajara y Monterrey con otra cosa que no sea esa ciudad, pues no hace falta anteponer la palabra ciudad. Por lo tanto, al ser un nombre común, debería ser, según yo, en minúscula, aunque en muchas publicaciones y en muchos escritos se toma ya como nombre propio y entonces se le sube esa C a mayúscula, pero según yo es un nombre común y el nombre oficial de la ciudad sería nada más México. Yo Ahora, diría que en sentido estricto tienes razón, Laura, aunque, aunque No, no, sí, yo está bien. escribo Ciudad de México con mayúscula ciudad, pero quisiera decir, porque uno es por orgullo chilango, pero eso ya no lo digo porque luego se lo Yo por eso reclaman me a permití uno. la libertad. Pero el otro es porque Ciudad de México, pues cualquier ciudad que esté en la República Mexicana es una ciudad. La ciudad de Toluca es Ciudad de México, la ciudad de Monterrey es Ciudad de Son México. ciudades de... Son ciudades de México. Entonces, a mí por eso me gusta poner la Claro. mayúscula, pero tienes razón, en estricto sentido se llama México. Ahora, también está el hecho de que el nombre oficial del país no es México, es República Mexicana. O Estados Unidos mexicanos. Mexicanos, ¿no? Peor. Ahora, imagínense lo que ha de ser vivir en Avenida México, ahí en la Condesa, ¿no? Y entonces cuando te mandan una carta de otro país, le ponen Avenida México número tal, Ciudad de México, país México, ¿no? ¿Tú querías comentar algo? No, Es está como bien. tartamudo el ¿Eh? asunto. Lo que pasa es que hay criterios con las mayúsculas y las minúsculas que por lo general los establecen incluso las publicaciones. Es decir, ustedes en el huevo seguramente tienen un criterio Un de manual. mayúsculas. Por lo Pregúntale a la general, correctora de cuando, estilo. no sé, presidente se podría escribir con minúscula, San Agustín también, etcétera. Pero bueno, depende a quién esté subordinado uno y por lo general los subordinados tienden a poner en altas, en mayúsculas, nombres que no van necesariamente en mayúsculas. Pero ¿no? sabes que ahí es lo que es muy importante es que las publicaciones periódicas, e incluso Sí. las publicaciones de una sola vez, los libros, tengan un manual de estilo y se ciñan a él constantemente. Sí. Es decir, si una revista decide que Claro. presidente es con minúscula, pues siempre es con Siempre minúscula, con- o con Me mayúscula, encanta. siempre es Por con eso, mayúscula. por ejemplo, el país tiene un manual de estilo que se vende y se puede seguir los lineamientos del país si uno quiere. ¿Teníamos otra pregunta del público, Nicolás? Sí, aquí
Rubén Rocha nos pregunta, nos pide que opinemos sobre la importancia de conservar el idioma y nos pregunta si es igual o similar a conservar el Don Rubén, patrimonio. A ver, ya don Rubén, respondió una pregunta, está de por hecho. allá, que ya nos había hablado de Luis XVIII. Sí, ya lo comenté. Pues a mí el patrimonio, sobre todo si es financiero, siempre me parece más importante de conservar que cualquier otra cosa. Pero en el caso concreto del idioma, a mí a lo mejor estoy en el lugar equivocado para decirlo, por ser esta una escuela de restauración, conservación y museografía, pero me gustaría mucho más hablar de cultivar el idioma que de conservar el idioma. Yo creo que así como es muy encomiable que una pieza como las que tenemos aquí atrás se restaure a su estado original y se conserve de esa manera, bueno, pues el idioma no es una pieza, el idioma no es una entidad inmutable, es una entidad viva. Entonces me parecería mucho más importante cultivarlo y hacer que se desarrolle, que crezca, que mute, que se enriquezca, y no conservarlo y mantenerlo de alguna manera como fijo en el tiempo por la eternidad. Que sería Imagínese imposible, seguir además, ¿no? hablando Porque- en latín sería el Sí, colmo. es una cosa viva. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que quiero recordar de todas formas es que, y también estoy metiéndome en camisa de 11 varas por el lugar en el que estamos, aunque la conservación incluso de los bienes materiales, no intangibles, también no está exenta de polémica, ¿no? Es decir, muchos trabajos de restauración son muy polémicos porque existe la duda de si podemos incluso saber cuál era su ¿Cómo estado era? original. Si, por ejemplo, una intervención en el tiempo hay que respetarla o no hay que respetarla. Algunas personas, por ejemplo, no nos gustan los murales en San Ildefonso porque creo que no van con el edificio y seguramente estoy diciendo algo que a mucha gente le disgusta muchísimo, Pero ¿no? lo que sí que Entonces, hay que hacer es hacer como un esfuerzo por no destruir. Es decir, igual que hay que hacer un esfuerzo por no destruir una catedral dando martillazos o dejando que se claro. acerquen los animales, tampoco hay que destruir el idioma e intentar un poco sí mantener cierta corrección, aunque evolucione y aunque siga la evolución normal de la sociedad o de la historia o de la necesidad como sociedad que tenemos de nuevas palabras, de nuevas pronunciaciones, de lo que sea, sí tratar un poco de mantenerse dentro de cierta... O de sea, no cierto decir límite. cosas como huéspeda, que luego acaban en los diccionarios. Eso es una evolución. Lo que dice Nicolás a mí me gusta mucho, optar por cultivar en vez de conservar, tratándose de cosas vivas. Vean ustedes qué pasa cuando las cosas vivas, por ejemplo las gentes, tratan de conservarse como eran. ¿Sí? Es decir, Sí. que se tiende En a vez un de ridículo cultivarse, ¿no? impresionante, comienza a haber un resane de las líneas de expresión que llega a ser verdaderamente monstruoso. No quiero citar nombres. Hay una célebre líder magisterial a la que les vamos a mandar por acá. Por cierto, creo que tengo la palabra Botox por aquí. No, no es cierto. ¿Sabes de dónde viene Botox? De botulismo. El Botox que se inyectan las Sí, señoras y las líderes Ahí estás, magisteriales ahí estás. es una toxina muy cercana, es un virus, es un virus, sí, muy cercano al que ocasiona el botulismo, que le da a uno cuando se come una lata en mal estado, y de ahí viene la palabra Botox. Pero tratándose de cuestiones políticas es con B chica, ¿no? Exacto. Bueno, es que Cuando se luego- roban los Botox, por ejemplo. No, es que Se los luego intercambian hay y se los señoras a las que les inyectan. gusta tener voz y Botox. Bueno, voy a repetir cuál es la dichosa palabra para las personas que acaban de prender su televisor. La dichosa palabra de esta noche, para que tengan prioridad para llevarse los obsequios que estamos obsequiando, son los obsequios que estamos regalando. Bien, ahí voy. Es la siguiente: nombre dado a los libros de los antiguos indígenas mesoamericanos. Como el nombre genérico, no me digan Popol Vuh. No, el nombre genérico que se da a los antiguos libros de los mexicanos, que de hecho es el mismo nombre que se da a los muchos libros antes de que... No ayudes más. es que es el mismo nombre genérico que se da a los libros antiguamente, antes de la invención de la imprenta, se les llama también de la misma manera, pero bueno, ¿qué libros vamos a estar regalando a las personas que le tienen esa palabra? Kinetoscopio, con K, Las Crónicas de Ángel de Campo, Micros, del Universal, es una cortesía de la UNAM, es una magnífica compilación de la maestra Blanca Estela Treviño. Perfecto. Por una cortesía de la librería El Parnaso, tenemos dentro de esta colección obras maestras del John Paul Getty Museum, uno de los museos más importantes del mundo, cito, en Los Ángeles, el tomo que se refiere a sus pinturas, ricamente Y ilustradas. también tenemos de la editorial Urdimbre, Canto a la Vida, de Fernando Pérez Santillán. El propio autor se acercó y nos lo regaló, al cual agradecemos mucho.
Aquí dice que es un canto, que hay poemas biográficos donde se tratan de recuentos, soñaciones, recuerdos y anhelos, y se lo agradecemos mucho. Y creo que las ilustraciones incluso estaban hechas por su Por su mujer, esposa, sí. si no recuerdo Así mal. es. Por cierto, ya hace unos minutos largos que ya llamó una persona para responder la pregunta especial, ya se llevó el diccionario de México, se lo llevó Jorge Pérez Valdés. No vamos a dar la respuesta ahorita porque todavía hay más obsequios y vamos a seguir jugando con eso. Fuimos fuimos a preguntarle a Germán, a pedirle a Germán Ortega que nos recomendara un libro, ya que no nos acompaña físicamente aquí, pero bueno, vamos a ver cuál es su recomendación de esta semana. Aunque todos los libros del gran maestro Alan Watts son recomendables, hoy queremos sobre todo señalar La sabiduría de la inseguridad. Un libro que no puede ser más adecuado para esta época en que todos estamos obsesionados con buscar la seguridad y donde aquí nos enseñan, como en los orientales lo han aprendido, que es precisamente entregarnos a la inseguridad la mejor manera para evolucionar, para ser más humanos, para desarrollarnos, para encontrar nuestro sentido, la importancia de la libertad y de construir sobre la libertad. No puede ser otra cosa más que entregarnos a la inseguridad, precisamente. La sabiduría de la inseguridad de Alan Watts. Un mensaje, como él dice, para una era de ansiedad. Un libro que a mí verdaderamente me ha transformado. Bueno, seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Esa fue la recomendación de Germán Ortega. Y tenemos, si tengo tiempo, sí, les vamos a hacer un par de preguntas aquí al público presente en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Esta está muy fácil. La historia del libro está asociada a un individuo que se cree que nació en Maguncia en el año 1400 y que sin duda murió en esta ciudad en el año de 1468. La historia del libro está asociada con este señor por necesidad. ¿Cómo se llamaba este señor? No hay señor, no hay libro. No hay señor, no hay libro. A ver. Ahí tenemos. Allá arriba a la izquierda. Sí. ¿Tu nombre? Mauricio Rodríguez. ¿Es Gutenberg? Perfecto. Johann Gutenberg. Le van a regalar la revista de escritura, si no me equivoco. ¿Tenemos tiempo? Bueno, se cuenta que ya que estamos aquí frente al Museo de las Intervenciones, aquí en Churubusco, se cuenta que, para que vean que ningún conocimiento es inocente, se cuenta que cuando las tropas de Estados Unidos invadieron nuestro país en el año de 1847, usaban como guía para moverse en el país, para saber dónde estaba qué, un libro de historia de un historiador estadounidense. El libro se llama La historia de la conquista de México. Y bueno, ¿cuál es el nombre de este famoso historiador estadounidense que, por cierto, estaba prácticamente ciego y tenía que usar un aparato para ayudarse a escribir porque prácticamente no podía ver nada? Aquí tenemos la respuesta. Muy bien. El nombre del historiador estadounidense y autor de la historia de la conquista de México. Tuyo. Eugenio Hernández, Walter Prescott. Perfectamente. Muy bien. Perfecto. En realidad creo que es William Prescott, pero es Prescott. W. Prescott. W. Prescott. W. Prescott. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en directo, en vivo, a La Dichosa Palabra desde la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, con más sorpresas, más palabras y una muy interesante entrevista con su director. Volvemos.
cacharritos que aplauden. Bueno, seguimos aquí en La Dichosa Palabra, en nuestro tramo final, en la Escuela de Restauración, y está con nosotros su director, el biólogo Fernando Sánchez Martínez, con quien vamos a conversar unos momentos. ¿Cómo está eso de que un biólogo termina de director de una escuela de restauración? Bueno, yo todavía me lo pregunto. Las circunstancias me llevaron a esto. Yo creo que como la disciplina es una cuestión de interdisciplinariedad en la que entran toda una serie de especialistas, partimos del conocimiento de la materia prima y cómo la materia prima que conforma un bien cultural se deteriora. Entonces es ahí donde nosotros entramos, ¿sí? Entonces se necesitan biólogos, químicos, arqueólogos, historiadores del arte, etcétera, ¿no? Entonces creo que a veces se le olvida, todo es un equipo. Sí. Hasta los pintores se les olvida que la pintura también es química y que los grandes pintores de la antigüedad eran grandes químicos, muchas veces también, ¿no? Sí. Aquí se llega después de haber estudiado arte, se llega después de haber estudiado biología. ¿Cuáles son los requisitos para llegar a esta escuela? Bueno, tener cierta aptitud y actitud para tratar o intervenir un bien cultural. Aceptamos gente que viene de la preparatoria, no importa el área de la que vengan. Creo que nuestra misión aquí es conformar a especialistas. Es decir, ¿es una licenciatura? Una licenciatura. Nuestra escuela tiene 4 áreas. La licenciatura de restauración, la maestría en arquitectura con especialidad de restauración de monumentos, la maestría en museología y una especialidad en museografía. Entonces, ¿La diferencia hay entre museografía y museología? Bueno, me voy a enfrentar aquí a problemas, ¿verdad? Ahora le Pero toca para hacerlo así, muy breve, muy genérico, creo la museología en realidad se encarga de todo el discurso que está presente en un recinto, en un museo. De logos. Y de los museos, sí. No, de logos, le digo. Ah, sí. Y la museografía es cómo se presenta todo este aspecto, ¿sí? Con el conocimiento previo de la museología. Hablando de museografía, ¿qué piezas tenemos aquí atrás de nosotros? Atrás tenemos dos piezas. La que está de este lado, un Cristo de la Columna, que viene de Chihuahua, de una iglesia de Chihuahua. Esta es de un sitio que se llama Belisario Domínguez, antes Misión de Satebó. Y del otro lado está un San Miguel Arcángel de Tutuaca, también Chihuahua. Son piezas que se intervinieron. ¿Aquí en la escuela? En la escuela, sí. La intervención que se hace de piezas en la escuela puede ser por un servicio social, por prácticas de campo, en los mismos talleres, sí. Entonces también tenemos acercamiento a las comunidades, tenemos acercamiento a diferentes museos de Lina o también los que no son de Lina, y a las comunidades religiosas que piden nuestro apoyo. Ese supongo que es un asunto delicado, porque hay muchas piezas en México importantes dentro de las iglesias que son piezas de culto, digamos que la gente son parte de su culto religioso. Metafísico, digamos. Exactamente. Entonces, ¿cómo se pueden intervenir estas piezas o hay que hacerlo? ¿Cómo se hace? Se puede intervenir de manera directa en el trabajo de campo que realizan los alumnos, les decía también como un trabajo que realizan los egresados de servicio social o dentro de la carrera todavía, y pueden llegar a nuestros talleres haciendo una labor de convencimiento. Algunas veces es muy difícil, pero la gente va tomando confianza con nosotros y atendemos ya a varios sitios, varias comunidades que han depositado esta confianza. Me imagino que restaurar debe ser en gran medida también investigar para saber cómo restaurar. Definitivamente, ¿no? Si no se hace una investigación, si no va también ligado aquí el conocimiento de los materiales con que se elabora un bien cultural, si no está todo también acompañado de la comprensión pues total de todo la pieza que se está tratando, bueno, creo que sería infructuoso hacerlo, ¿no? Por eso hablaba hace un momento de todos los especialistas que intervienen en estas. Ahora, cuando se toma una pieza antigua y se restaura, se piensa cuál era su aspecto original, o muchas veces nada más se restaura para evitar que se siga deteriorando, porque siempre entra esta duda desde lo que hicieron hasta en la Capilla Sixtina, ¿no? O sea, los colores ahora son brillantísimos.
Bueno, ¿Qué hay pasa que- con esto? hay O sea, que ¿la pátina tomar- del tiempo hay que quitarla o hay que Yo dejarla? creo que hace rato ustedes lo mencionaban, hay que tomar en cuenta toda la historia de la obra en sí, ¿no? De repente es difícil si, por ejemplo, hay que, en el caso de estas piezas que tenemos nosotros, el que hayan perdido un dedo forma parte de su historia, entonces nosotros no podríamos reponerle en algún momento alguna parte de esta pieza porque no conocemos, no sabemos cómo era, entonces estaríamos falseando la historia de la pieza. Entonces todo va acompañado, debemos respetar esto, incluso cuando nosotros entregamos a las comunidades una pieza objeto de culto, a la cual no se le ha reintegrado el dedo, bueno, también tienen cierta, sí, no lo toman muy en serio, ¿verdad? Incluso tenemos piezas que no se integran nuevamente al culto precisamente porque no se le puso el dedo, no se le puso otra parte, pero bueno, estaremos alterando nosotros la historia aquí Claro. en de la esa ¿Qué pieza. tal que lo más tenemos una milagroso era el duda. dedito, ¿no? Y ya se había caído. Sí, puede ser. Nosotros teníamos una duda, si ver. restauraban libros aquí también en la Ahí escuela. tenemos un seminario taller para restauración de libros y encuadernación también, ¿sí? Tratamos metales, escultura, pintura de caballete, obra moderna y contemporánea, ya estamos haciéndolo también, entre otros, sí. Pues muchísimas gracias también por la No, invitación. gracias a Fernando, muchas aquí ustedes y felicidades. gracias a Muchas Canal felicidades. 22, gracias al público que nos acompañó. Ojalá que haya vocaciones también en este sentido, de que haya más muchachos interesados en la preservación de nuestro patrimonio y pongan manos a la obra, Bueno, que Nunca mejor dediquen su dicho. vida a esto también, ¿no? Sí, quisiera comentar que bueno, ya se ha sembrado la semilla, hay una escuela hermana en Guadalajara, en donde nuestros egresados están formando gente también, la ECRO, Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Y una pregunta práctica, si alguien a partir de ver hoy este programa se interesara en acercarse, en plantearse la posibilidad de estudiar restauración o conservación o museografía o museología, ¿a dónde puede acudir? Puede acudir aquí a nuestra escuela, están ahorita abierta la convocatoria para la licenciatura, también estamos dando información respecto a las maestrías y a las especialidades. Y ¿Tienen una página de internet, un número tenemos una telefónico? página de internet, yo no me acuerdo ahorita de la página de internet. La estamos pero viendo sí, a cuatro. sí, bueno, Eso nos dice. sí. Muy bien. Pues Ah, muchísimas ojalá. gracias, Fernando. No, muchas gracias a Gracias ustedes. por la invitación. Muchísimas Y- gracias por la invitación y creo que nos toca dar la respuesta a la Respuestas dichosa ahora. palabra. Y del especial, ¿no? ¿El especial también? Pues sí. Todo. La respuesta a la dichosa palabra es códice, como ustedes ya sabían, ¿verdad? Como ustedes ya lo habían codificado. ¿Cuál era el especial? Ciática, la respuesta La es de- el dolor es del nervio de ciática. la cadera, la Si ciática. ustedes posiblemente no se sabían la palabra, pero ya posiblemente lo hayan sentido. Ciática. Ay, ojalá que no sea el caso, porque Sí. creo que duele muy feo. Sí, si se les olvidó, no los culpamos. Queremos agradecer también a Mari Carmen López Por por su empeño en tenernos aquí esta Así es. noche, ¿no? Así es. Y Gracias. bueno, al público asistente, escríbanos, llámenos, visiten nuestra página de La Dichosa Palabra. Mis compañeros y yo ya nos despedimos, ¿verdad? Nos vamos hasta el supongo que sí. próximo sábado. Gracias. Gracias y buenas Gracias. noches. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias.